Ya. Voy a ver un poquito, sí, está bien. Hemos quedado acá, ¿verdad? En polisacáridos, chicos, tengo registrado. Grupo 310, 8 de abril. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Eso, gracias. Ya hemos visto entonces, ya hemos visto monosacáridos, también hemos visto disacáridos, y hemos visto la estructura de los más importantes disacáridos como la maltosa, la sacarosa. Hemos visto cómo se escribe, cómo es la estructura de la sacarosa. Eso sí tienen que saber, chicos, cómo se escribe la celobiosa y la lactosa, que vamos a ver en práctica, sobre todo para prácticas, no solo para prácticas de teoría también. Bueno, una vez que hemos acabado monosacáridos y disacáridos, pasamos a polisacáridos. Como su nombre nos está indicando, pues etimológicamente están formados, los polisacáridos son moléculas que están formadas por cientos y hasta por miles de unidades monoméricas. Todas las unidades monoméricas, imagínense una cadenita, esas que se utilizan de adorno, una cadenita, cada eslaboncito de la cadena sería una molécula de glucosa. No siempre glucosa, vamos a ver, pero sería un monosacárido. Y cada eslaboncito unido con otro están unidos, quiero decir, mediante enlaces oglicosídicos. Recuerdan que el enlace oglicosídico es la unión entre dos oxidrilos que forman este enlace oglicosídico, que en esencia es un enlace, o químicamente es un éter. Entonces, en todo polisacárido hay 3 elementos estructurales que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son? Primero, la identidad de los monómeros. ¿De qué monómeros está compuesto un polisacárido? Pueden ser unidades de glucosa o pueden ser unidades de glucosa y galactosa u otros monosacáridos. Entonces, la identidad de los monosacáridos, subrayen. Luego, tenemos que tener en cuenta la naturaleza de los enlaces glicosídicos entre ellos. ¿Qué quiere decir la naturaleza de los enlaces glicosídicos? Se refiere a si son enlaces alfa 1,4, alfa, entre paréntesis pongan aquí, ejemplo, puede ser alfa 1,4 o beta 1,4 o alfa 1,2, etc. A eso se refiere la naturaleza de los enlaces glicosídicos, que sería su configuración anomérica también, ¿verdad? Y en algunos casos, en ciertos polisacáridos, la secuencia de residuos glicosídicos. Hay polisacáridos, como vamos a ver, que son un tanto complejos, en los que es importante la secuencia. Entonces, ¿qué será? Subrayen la identidad, la naturaleza y la secuencia. Los polisacáridos engloban a un grupo relativamente grande de biomoléculas. Y desde el punto de vista de la estructura y la función, los polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Etimológicamente, como su nombre indica, homo significa igual. Entonces, los homopolisacáridos están formados todos por residuos glicosílicos idénticos. Quiere decir, por lo general, todos son glucosa. A su vez, dentro de los homopolisacáridos hay una subclasificación. Ahí están los polisacáridos de reserva y los polisacáridos estructurales. Los de reserva incluyen al almidón en las plantas, pueden sacar ahí, bueno, no está de más, almidón en las plantas y glucógeno o glicógeno, que es lo mismo, glucógeno en los animales y en los microorganismos. Y los polisacáridos estructurales están en la celulosa, en las plantas vegetales, en los vegetales, y la quitina en los crustáceos, en ciertos animales, en los crustáceos, que no vamos a prestarle mayor atención. Esos son los homopolisacáridos de reserva y estructurales. Y también tenemos a los heteropolisacáridos. Etimológicamente, hetero significa diferentes, pues estos están formados por residuos glicosílicos diferentes. Y ya en este grupo de heteropolisacáridos reconocemos, por ejemplo, a las glicoproteínas. Y estos heteropolisacáridos ya transportan información. ¿Recuerdan el capítulo 1? Habíamos dicho, hay biomoléculas que transportan o sugieren información y otros no.
pues aquí ya algunos heteropolisacáridos sí ya transportan información. Vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una clasificación en función de su estructura y su función. Comencemos con los homopolisacáridos. Y vamos a ver con los polisacáridos de reserva o almacenamiento. Tenemos al almidón. El almidón es el homopolisacárido o polisacárido típico de las plantas. Y a su vez, esta molécula, la molécula del almidón, la estructura del almidón, está formada por dos estructuras, la amilosa y la amilopectina. Y dentro de estos homopolisacáridos también tenemos al glucógeno. Entonces, almidón y glucógeno. El glucógeno se almacena en células animales y células microbianas. Ambos polisacáridos siempre se almacenan. Decimos, el almidón se almacena en el citoplasma de las plantas. El glucógeno en las células, en el citoplasma de las células animales y microbianas. Pero ¿cómo se almacena? Se almacena en forma de gránulos citoplasmáticos. Ustedes en farmacognosia van a ver estructuras de manera microscópica, como son los gránulos de almidón, por ejemplo. Bueno, empecemos con el almidón. Veamos a la amilosa y a la amilopectina. Hemos dicho que el almidón es una biomolécula, pero está formado por dos estructuras, la amilosa y la amilopectina. Se considera el almidón como la reserva nutricional de las plantas. Es un polímero homogéneo, por eso se llama homopolisacárido. Es un polímero de la alfa-D-glucosa, es decir, que todas sus unidades monoméricas son alfa-D-glucosa, subraye, polímero de alfa-D-glucosa. Y por eso también se lo llama alfa-glucano, es decir, un glucano, un polisacárido formado por solo moléculas de alfa-D-glucosa. Entonces, empecemos a ver una de las estructuras, la amilosa. La amilosa posee una estructura, la mayoría de las biomoléculas que son un tanto más complejas, vamos a ver de aquí en adelante, chicos, tienen una estructura primaria y una estructura secundaria. Subrayen estructura primaria, se refiere a la composición de sus residuos o componentes monoméricos. La estructura primaria se refiere a la composición e identidad, escriban, composición e identidad de los componentes monoméricos. Y entonces, en el caso de la amilosa, la estructura primaria es una estructura lineal que está formada todos por residuos. Cuando decimos residuos, no es que son desechos, chicos. En bioquímica, un residuo se considera, por ejemplo, esa cadenita que les he dicho, un eslaboncito es un residuo que está unido al otro residuo, que desde el punto de vista bioquímico, netamente son monómeros. Pero van a leer mucho esto de residuos. Entonces, la estructura primaria es una estructura de cadena lineal, no es ramificada, en la que todos los componentes monoméricos o residuos están unidos por enlaces glicosídicos alfa 1,4. Ya sabemos qué es esto de alfa 1,4, ¿verdad? El oxidrilo de la posición 1 de un monómero se ha unido con el oxidrilo del carbono 4 del otro monómero. Y todos son alfa-D-glucosa, entonces. En cambio, su estructura secundaria, ¿a qué se refiere la estructura secundaria? Saca una flechita ahí. La estructura secundaria se refiere a una estructura tridimensional, es decir, en el espacio. Se refiere a la estructura tridimensional de la molécula. Si decimos tridimensional, es en el espacio. Entonces, la estructura de alfa-glucano de la amilosa tiene una conformación helicoidal espiralizada, como ven en esta figura. Entonces, fíjense, una alfa de glucosa está unido, fíjense mi cursor, a otra alfa de glucosa, esta a otra alfa de glucosa, esta a otra alfa de glucosa, unidos todos por enlace alfa 1,4. Pero lo que quiero que aquí vean es la estructura espiralizada, miren, va así, así, así. Objeto de, fíjense, es espiralizada para ocupar el menor espacio posible en el interior de la célula, porque esta es una larga cadena de glucosa. Pero digamos, adquiere esta disposición
espacial de tipo espiralizada para ocupar el menor espacio posible en el interior de la célula. Repito, para ocupar el menor espacio posible en el interior de la célula. Esta sería esta misma, pero aquí yo lo he estirado un poquito para poder explicarles mejor. Fíjense la conformación helicoidal de la amilosa. Esta sería una glucosa, ¿verdad? Que está aquí ahora simbolizada en la representación de la estructura conformacional de Cilia. Este es el oxígeno, fíjense en mi cursor. Este es el carbono 1 o carbono anomérico. 1, 2, carbono 3, carbono 4. El carbono 4 de esta glucosa está unido con el mediante un enlace oglicosídico. Estos son los enlaces oglicosídicos. Están unidos con el oxidilo o con el carbono 1 de la siguiente glucosa. Por eso se llama enlace alfa 1, 4. Y el siguiente igual, el 1 de este con el 4 de este, entonces de esta molécula, el 4 con el 1 del siguiente, y de esta misma molécula, el 4 con el 1 del siguiente, y así sucesivamente. Por eso decimos que es una polialfa 1,4 de glucosa. El enlace 1,4 es este, pues es este, toditos estos, ¿no? Yo solo he puesto un círculo para simbolizar que es este y todos los N que haya. Este sería el extremo reductor. Recuerdan que hemos dicho cuando un monosacárido, disacárido, o realmente hasta poli no va, pero mono o disacárido, cuando es reductor, cuando tiene un carbono anomérico libre. Entonces, este es un extremo, este es el extremo reductor. Y en esta otra, si hacemos una imaginación de que esta es una estructura helicoidal, en el otro extremo estará el extremo no reductor. ¿Qué importancia tiene esto de que yo recalque que este es el extremo reductor y este es el extremo no reductor? Pues tiene una importancia crucial que vamos a ver ahorita. Extremo reductor, está claro porque este es el extremo reductor, ¿verdad, chicos? Si hay alguna pregunta, pueden usar el micrófono o levantar la mano. Bueno, este es el extremo reductor. O sea, la amilosa tiene un extremo reductor, fíjense en mi curso, y un extremo no reductor. Si vemos de manera lineal, vemos, fíjense, esta sería una molécula. Si este es el oxígeno, para que se guíen, chicos, si este es el oxígeno, siempre que está a la derecha es el carbono 1, que sabemos que por la hemiacetalización, este es el carbono anomérico o carbono reductor. Ahí pueden aumentar el carbono anomérico o carbono reductor. Entonces, 1, 2, 3, el 4 se une con el 1 de la siguiente molécula. En la posición 4 de esta con la 1 del siguiente y así. Y entonces, fíjense, este sería el extremo reductor. Si continuaríamos n veces, sería el extremo no reductor. Y entonces la configuración alfa que tiene, esta alfa que está con los oxidrilos abajo, permite que, digamos, estéricamente se pueda ir torciendo la molécula. No es lineal rígida, es lineal porque no tiene, cuando digo lineal es que no hay ramificación, no es que es una línea. No, esta es su estructura primaria. ¿Cuál es su estructura primaria? Unión de glucosa mediante enlaces glicosídicos alfa 1,4. Glucosa 1,4, glucosa 1,4. Pero su estructura secundaria es de tipo alfa hélice. Es decir, que está girando en este sentido, ¿no? De manera dextrógira. Aparte que se llama alfa porque los oxidrilos están en posición alfa. El carbono anomérico, que eso ya hemos visto, ¿verdad? Bueno. Esa es la amilosa. Entonces, la amilosa no tiene ramificaciones, lineal en sentido, repito, es lineal no porque sea una línea recta, sino que no tiene ramificaciones. Unidos por enlaces alfa 1,4. En cambio, la amilopectina, que también forma parte de la estructura del almidón, esta sí es una estructura de cadena ramificada, porque a nivel de la ramificación tiene enlaces alfa 1,6. Y a lo largo de las cadenas todos son alfa 1,4. Por ejemplo, fíjense, este es un enlace alfa 1,6. A ver, nos vamos a ubicar. Esta es la glucosa.
Aquí está el oxígeno, siempre la referencia es el oxígeno. Si este es el oxígeno, fíjense en mi cursor. Si este es el oxígeno, este es el carbono 1. Y está libre, entonces es el extremo reductor. Si este es el 1, el 2, el 3 y el 4, se une con el 1 del siguiente, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y de esta molécula el 6 se está uniendo con el carbono 1 mediante el enlace glicosídico con el carbono 1 de una ramificación. Y entonces el punto de ramificación, ponga ramificación, el punto de ramificación es el enlace alfa 1,6. ¿Está claro eso, verdad, chicos? El punto de ramificación es un enlace alfa 1,6. Y el resto son 1,4, 1,4, aquí mismo, 1,4, 1,4, 1,4. Entonces, esto nos estamos viendo que la amilopectina es una molécula ramificada. Entonces, en esta cadena ramificada podemos ver dos tipos de enlaces. El enlace de ramificación, que es alfa 1,6, y el enlace nomás de unión entre los monómeros, que es el enlace alfa 1,4. Todos son O-glicosídicos. Aquí podemos aumentar enlace O-glicosídico alfa 1,6. Y aquí, enlace O-glicosídico alfa 1,4, para que estudien, aunque estamos redundando, pero vale la pena. Enlace O-glicosídico alfa 1,4, repito, enlace O-glicosídico alfa 1,6. Esto sí tienen que saber, chicos. Yo les presento en el examen una estructura, les digo que me ubiquen el tipo de monómero, el tipo de enlace y la configuración anomérica, eso sí tienen que saber. Estamos en bioquímica estructural. Este será el extremo no reductor, ¿verdad? Y en cambio este que tiene carbono anomérico será el extremo reductor. Está claro, ¿verdad? Espero que sí. Un cachito. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Dígame. Sí, doctora, buen día. Buen día. Doctora, mi consulta es entonces el enlace O-glicosídico alfa 1,6 va a ser la unión entre dos ramificaciones de monosacáridos que van a unirse el oxígeno de una de las cadenas del monosacárido con otra molécula. Ya, sería un punto de ramificación, no de dos ramificaciones, sino un punto de ramificación, donde surge una nueva cadena. Y luego Gracias. por aquí, más, está bien, y más lejos va a aparecer otra cadena, otra ramificación, etcétera, etcétera. ¿Está claro, Silvia? Sí, doctora, entonces es un punto de ramificación, me dicen, ¿no ve? Exacto. Ya, gracias, doctora, esa era mi duda. No te preocupes, está bien. Entonces tenemos enlaces glicosídicos alfa 1,6, alfa 1,4. Pero aquí estoy simbolizando, como la pregunta de su compañera, no es que va a haber un solo enlace alfa 1,6, van a haber muchos enlaces alfa 1,6. Más o menos se representaría así. Fíjense, este será el extremo reductor, que sería este, y la amilopectina tiene varias ramificaciones. Ahorita, digamos, estaríamos viendo estito, que podría ser estito, pero luego la cadena es larga con varias ramificaciones. El punto final de las ramificaciones, como está aquí, serían los extremos no reductores. Entonces, pueden aumentar aquí. Entonces, en los círculos no pintados, o no sé si han impreso en color, en estos círculos vacíos, diríamos, todos son extremos no reductores. No reductor, no reductor, no reductor, no reductor. Vamos a ver por qué hago tanto énfasis en eso. Estos son los extremos no reductores. Ahora, estamos describiendo la estructura de la amilosa, de la amilopectina, pero el describir eso nos ayuda a entender esto, que los polisacáridos de almacenamiento tienen un diseño admirable para la función que tienen. ¿Recuerdan cuál es su función? Son polisacáridos de reserva, es decir, que acumulan las moléculas de glucosa para luego utilizarlas. Ustedes no sé si saben de biología, pero la glucosa es la primera fuente de energía que utilizan las células, tanto animales como vegetales, o microbianas también. Entonces, tienen un diseño admirable para su función. ¿Cuál es ese diseño? La conservación o almacenamiento de moléculas de glucosa. O sea, forman polímeros largos
semisolubles, ¿no? En el caso de la amilosa, ¿recuerdan? La forma espiralizada. Aquí es, en vez de que sea una cadena larga así, pues empieza a ramificarse para que sea más corta, pero que esté llevando en su interior un gran número de moléculas de glucosa. Por eso es de almacenamiento o de reserva. Y esto hace que estén en estado semi-insoluble y así no afecta la presión osmótica. Porque si tuviéramos aparte sueltas, imagínense cientos de moléculas de glucosa sueltas, ustedes han estudiado, también saben esto, que aumentaría la presión osmótica. Al aumentar la presión osmótica podría reventar la célula. Entonces el diseño es tan admirable, bueno, siempre yo digo eso, grande la creación de Dios, como es que las moléculas de glucosa tienen que unirse y se ramifican formando estructuras como la amilopectina para evitar la presión osmótica celular y que en este caso la plantita, la célula de la planta no reviente. Otra cosa, el hecho de que tenga varios, aquí ponga esto por favor aquí, el hecho de que tenga varios extremos no reductores, facilita la rápida movilización de moléculas de glucosa. El hecho de que tenga varios extremos no reductores facilita la rápida movilización de moléculas de glucosa. ¿Qué quiero decir con movilización? No es que se van a mover físicamente, se refiere rápida utilización. Aquí también puede poner entre paréntesis, utilización, pero en términos de bioquímica se usa la movilización de moléculas, por eso es bueno usar también términos propios de la ciencia. Pero movilización, en este caso la acepción, se refiere a utilización. Entonces, si tiene varios extremos reductores, son puntos de ataque. Fíjense, extremo no reductor, no reductor, no reductor, no reductor. ¿Y por qué son tan importantes? Porque aquí ocurre la acción de enzimas hidrolíticas. Entonces pongan aquí las enzimas hidrolíticas que van a facilitar que van a facilitar la movilización de moléculas de glucosa. Repito, las enzimas hidrolíticas que van a hidrolizar a la amilosa, permitiendo la movilización o utilización de moléculas de glucosa, actúan siempre a nivel de los extremos no reductores. Actúan a nivel de los extremos no reductores. Y fíjense, si es aquí donde actúan, por eso es que hay tanto extremo no reductor. Eso facilita para que las enzimas vengan, y fíjense mi cursor, clic, 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 van rompiendo, clic, 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 según las necesidades de la célula. A eso se refiere un diseño admirablemente adaptado para la función que realiza. Ahora, hemos dicho que el almidón es una fuente de reserva. Si es una fuente de reserva, pues es para que la plantita utilice. Recuerda, al inicio del capítulo hemos dicho que cómo se sintetizan el origen de los carbohidratos a partir del anhídrido carbónico por acción de la luz solar más agua. Las plantas, por la fotosíntesis, generan monosacáridos. A partir de los monosacáridos generan disacáridos, trisacáridos, hasta polisacáridos. Y es la manera en la cual van a almacenar en forma de gránulos en el interior del citoplasma de las plantas. Ahora, si es un almacén, pues tiene que usar, ¿no? Entonces, ¿cómo se degrada el almidón? Ustedes en farmacognosia también han visto o van a ver, no sé. Aquí nada más es como para hablar de los dos tipos de biomoléculas, ¿no? El almidón se degrada gracias a estas enzimas hidrolíticas. Y que existe dos tipos de enzimas hidrolíticas. Existe la alfa-amilasa y la beta-amilasa. En los vegetales estoy hablando. Ambas enzimas, tanto la alfa como la beta-amilasa, atacan a la fracción tanto de la amilosa como de la amilopectina, pero siempre a nivel de sus extremos no reductores. Y lo que hidroliza son los enlaces alfa 1,4. Y estas enzimas comienzan siempre por los extremos no reductores. Por eso he hecho tanto énfasis en cuál es el extremo reductor y cuál es el no reductor. La acción de la alfa y beta amilasa difiere en una de otra. Por ejemplo,
La beta-amilasa es una enzima hidrolítica. Está aquí, hidrolítica. Subrayenla, pónganle, no sé cómo quieran. La alfa y beta-amilasa son enzimas hidrolíticas. Cuando vemos enzimología vamos a ver mejor esto, pero ahorita hidro, que significa agua, lítica, ruptura, es decir, que rompen enlaces covalentes utilizando el agua. Hidrólisis, ¿no? Entonces, tenemos la beta-amilasa y la alfa-amilasa. La beta-amilasa corta de 2 en 2. Por ejemplo, aquí tendríamos, ¿dónde está el extremo? El extremo no reductor sería este, ¿verdad? Porque aquí está el carbono anomérico libre. El extremo no reductor. Fíjense mi cursor. Mi cursor es la beta-amilasa. Viene y dice, ¿dónde está el extremo no reductor? Ah, aquí. Voy a cortar 1, 2. Clic, rompe esto. Hidroliza. Entonces libera una maltosa, por ejemplo, un dímero. Luego viene así, rompe de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Esa enzima la tienen las plantitas. También tienen este otro tipo de enzima, la alfa-amilasa. Pero la alfa-amilasa es una enzima que no corta de 2 en 2, sino corta de una manera más aleatoria. Puede cortar de 1 en 1, sí, esta es la alfa-amilasa, viene siempre pero por el extremo no reductor. Puede cortar aquí o podría cortar acá, generando aquí una glucosa o una maltosa o una triosa y así. Tienen las plantas los dos tipos de enzimas. Entonces tenemos un solo extremo, la amilosa, por ejemplo, tiene un solo extremo reductor. Entonces, fíjense, va a venir la beta-amilasa, vendría 1, 2 por aquí. En cambio, la alfa-amilasa puede cortar aquí, puede cortar de 2 en 2, puede cortar de 3, de 1 en 1. En cambio, la amilopectina, fíjense, la amilopectina no tiene un solo extremo reductor, tiene más de un extremo no reductor. Aquí, aquí y todas las ramificaciones que tuviera. Entonces, de esa manera, esto favorece de que se vaya movilizando o cortando esto para que utilice la planta la glucosa para crecer, para sintetizar sus enzimas, sus aromas, sus alcaloides, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede en los mamíferos? En nosotros. Si nosotros consumimos, por ejemplo, hemos dicho, ¿recuerdan el ciclo energético de la vida? Las plantas sintetizan, son autótrofas, sintetizan a partir de anhídrido carbónico y agua por acción de la luz solar con sus enzimas en los cloroplastos, sintetizan monosacáridos, luego disacáridos, luego tri y polisacáridos. En el trigo, la papa y todo lo que nosotros comemos. Nosotros consumimos el almidón de las plantitas como fuente de carbono y energía o de glucosa. Nosotros tenemos que digerir, hemos comido esa papa, el arroz, el pan, lo que hubiésemos comido. Y ese almidón nosotros, los seres humanos, lo digerimos. Y no solo nosotros, la mayoría de los microorganismos superiores también lo hacen, como bacterias y los animales inferiores. Nosotros tenemos también una enzima hidrolítica, que es la amilasa salival a nivel de las glándulas salivales y la amilasa pancreática a nivel de nuestro páncreas. Esas son las secreciones digestivas. Estas enzimas, tanto la amilasa salival como la amilasa pancreática, son del tipo alfa-amilasa, como de las plantas, pero alfa. ¿Recuerdan? Alfa corta de manera aleatoria, de 1 en 1, de 2 en 2. Y entonces nosotros, la amilasa salival y pancreática es de tipo alfa-amilasa. Son secretadas por estas glándulas. Y también, no basta eso, digamos, la amilasa salival, por el proceso de masticación, ya empezamos a hidrolizar. Luego pasa al estómago, el pH del estómago es muy ácido, continúa hidrolizándose. Pasa al intestino delgado con las secreciones del páncreas, continúa la hidrólisis. Y ahí va combinándose otras enzimas como la maltasa, las enzimas desramificadoras, que son las que rompen los enlaces alfa 1,6. Ustedes van a ver esto con mucho detalle en nutrición, pero también vamos a hablar de esto cuando estemos llevando el almidón en prácticas, chicos. Entonces, finalmente, o sea, fíjense, la conjunción de la amilasa salival en la masticación, luego el pH del estómago, luego la amilasa pancreática, la secreción de los jugos pancreáticos en el intestino, van degradando. Y tenemos además enzimas como la maltasa, que degrada la maltosa, y las enzimas desramificadoras, que rompen los enlaces alfa 1,6.
y al final se degrada por completo el almidón hasta alfa de glucosa. Esta alfa de glucosa a nivel del intestino delgado es absorbido y atraviesa el lumen intestinal y se metaboliza y va a su destino. Todo esto es área de nutrición. Estamos hablando de la estructura y del almidón. Nosotros hemos comido algo y entonces nosotros tenemos enzimas digestivas que degradamos el almidón hasta glucosa. Esta glucosa atraviesa la pared intestinal y entra al torrente sanguíneo y el destino será según que necesite. Si una persona está haciendo ejercicios, pues cada célula va a necesitar esa glucosa para generar energía, ATP. O si no está haciendo ejercicio y está en un estado tanto de reposo, pues ese exceso de glucosa va a sintetizar glucógeno. Entonces, fíjense que el glucógeno tiene como origen las moléculas de glucógeno en el almidón que comemos y en lo que generan las plantitas. Entonces, de esa manera entramos a estudiar el glucógeno. Nosotros almacenamos glucosa, repito, la glucosa es la moneda, no la moneda, pero sí es la molécula que genera energía, la molécula central, diríamos, de donde convergen los carbohidratos para generar energía. Entonces, las células animales, entre ellas nuestras células, almacenan glucosa en forma de glucógeno. En los animales superiores, entre ellos nosotros, los gránulos de glucógeno abundan ¿dónde? ¿Dónde se acumula? Pues en el hígado y en el tejido muscular, por eso es subrayado ahí. ¿Dónde se acumula el glucógeno? Sobre todo en el hígado y en el tejido muscular, donde cumple funciones que vamos a ver enseguida. El glucógeno, entonces, cae en la categoría también de homopolisacárido, es decir, que está formado solo por moléculas de glucosa. Es un polímero muy grande, es ramificado. A diferencia del almidón, aquí no hay el lineal como la amilosa ni amilopectina. Aquí no. El glucógeno es totalmente ramificado. Sería muy parecido a la amilopectina. Está formado todos por unidades de glucosa, unidos todos por enlace alfa 1,4 glicosídicos. Y las ramificaciones, igual que en la amilopectina, están mediante enlaces alfa 1,6. Y aparece cada 10 unidades, es decir, es muy ramificado. El glucógeno es mucho más ramificado que la amilopectina. Y si recuerdan, cuanto más ramificado, más puntos de ataque con las enzimas hidrolíticas. Y por eso es tan eficiente el glucógeno como molécula de reserva. Si vemos, esta sería la estructura del glucógeno. Su estructura básica, le llamamos, sería una maltosa. Fíjense, es de 2 en 2, ¿no? Esta es su estructura básica. Este es el glucógeno, no esto, cuidado, esta es la estructura básica, pero este es el glucógeno. ¿Qué reconocemos en esta estructura? Fíjense la ramificación. Vemos varios extremos no reductores. Extremos no reductores que están con los círculos. Y el extremo reductor podría ser este. Entonces, si es así, aquí tendría que haber un oxígeno, carbono anomérico. Y entonces, el 4 con el 1. El 4 de este con el 1 de este. El 4 de este con el 1 de esto. Y la ramificación sería 1,6 a este nivel. 1,6, 1,6, 1,6. Entonces, reconocemos que el glucógeno tiene esta estructura tipo ramificada. Se parecería un tanto a la estructura de la amilopectina, ¿verdad? Pero es mucho más ramificado. Repito, el glucógeno es más ramificado que la amilopectina. Desde ese punto de vista, es mucho más eficiente para la movilización de las moléculas de glucosa. ¿Por qué es más eficiente para la movilización de moléculas de glucosa, chicos? ¿Por qué digo eso? Digo, el glucógeno es una molécula más ramificada que la amilopectina. Por eso, el glucógeno es una molécula mucho más eficiente para la movilización de moléculas de glucosa. ¿Por qué es eso, chicos? ¿Quién me dice, chiquitos? Eric, dime. ¿Por qué tiene más puntos de ataque para las enzimas hidrolíticas? Exacto, eso mismo. Tiene más extremos no reductores, así digan, por favor, no puntos de ataque.
que no está mal, está bien, pero digan, porque tiene, al ser más ramificado, tiene mayor número de extremos no reductores, ahí podemos decir que son puntos de ataque, como ha dicho su compañero, de las enzimas hidrolíticas y por eso se facilita la movilización. Muy bien, Eric. Bueno, entonces están entendiendo. ¿Cómo es la degradación del glucógeno? Esto es un poco más complejo, chicos. Vamos a quedar aquí. Cuando tengamos los dos periodos vamos a entender mucho mejor. Esta parte es bien interesante, cómo se degrada el glucógeno. No es, digamos, competencia de bioquímica 1 que nos pongamos a ver metabolismo del glucógeno, pero para que vean la importancia de estudiar la estructura, que es el tema de bioquímica 1, vamos a echarle una miradita, como quien dice, nos vamos a acercar a la puerta de bioquímica 2 y vamos a mirar de ahí para ver, por esto es importante que yo aprenda la estructura. Vamos a quedar acá, chicos, mañana continuamos. Mañana continuaríamos. Tenemos 2 periodos, ¿verdad? Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Con el 300 también estoy aquí. Permítame un cachito. Voy a anotar si no me olvido. Hoy día es 14. Ya, entonces hemos quedado acá. Repasen, por favor, chicos, lo que pueda, no lo que pueda, pero no un cachito, no, estoy concentrado, un cachito, voy a colocar acá. Ya, repasen, por favor, chicos, para mañana. Pasamos la teoría mañana. Hasta luego, chicos. No, perdón, ¿hay alguna pregunta? Dime, Verónica. Disculpe, doctora, para el tema de práctica y la realización del informe, ¿tenemos que entregarle solo el cuestionario o tenemos que entregarle la introducción, el objetivo más el cuestionario? ¿Me estás hablando del tema 1 o el tema 1 ya han entregado, no? Sí, de exactitud y precisión. Ya. No, en exactitud y precisión tienen que seguir el formato. No les he compartido. No les he compartido los instructivos, ¿no? Del tema 2. No les he compartido. Enseguidita les comparto, chicos. Lo que ahora voy a mandar un instructivo no es solo para el tema 2, es para todos los temas que vienen adelante hasta finalizar la gestión. Ahorita les comparto. Ahora, en exactitud y precisión, como hemos hecho práctica, entonces ahí tiene que haber introducción, objetivos, tiene que haber planteamiento del problema, hipótesis, resultados, todo eso, todo lo que les voy a dar ahorita. Y ahorita les comparto, chicos, eso. Cualquier duda me preguntan en clases. Hasta luego, entonces. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hasta luego, chiquitos, cuídense.